Y en esta parte del programa vamos a estar conversando sobre la primera causa de ausentismo laboral, porque al menos 80% de las personas han tenido alguna vez en su vida un dolor lumbar. Justamente este va a ser nuestro tema de hoy en Noticias Globovisión Salud. El dolor lumbar, principal causa de ausentismo laboral, nace en la zona baja de la espalda y puede persistir en el tiempo. Es posible que esté asociado a dolor ciático o presentarse de forma aislada. La lumbalgia es una enfermedad que suele aparecer a partir de los 40 años debido a la degeneración de la columna vertebral. Este dolor de la espalda baja constituye el segundo motivo más frecuente de consulta médica, solo superado por la cefalea. Casi el 10% de la población mundial experimenta dolor de espalda, causa principal de discapacidad según el informe de la Carga Global de Enfermedades de 2010 de la Organización Mundial de la Salud, quien agrega que este problema tiene un mayor impacto en la salud global en comparación con la malaria, diabetes o el cáncer de pulmón. Sin embargo, se ha avanzado poco a la hora de identificar estrategias de prevención eficaces. Recientes investigaciones demuestran que dedicarse a tareas manuales que impliquen posiciones incómodas aumenta 8 veces el riesgo de dolor lumbar. Distraerse durante la realización de una actividad o fatigarse también incrementa significativamente el riesgo. Bien, y para conversar sobre este tema me acompaña la doctora Ivonne Rengel. Ella es médico reumatólogo y directora del Centro Metropolitano de Reumatología. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación para conversar un tema tan interesante y tan común. Totalmente, muy frecuente. A ver, ¿quién no ha tenido en su vida un dolor de espalda? Detrás de este dolor se puede ocultar alguna enfermedad, es una infección, hasta un tumor, ¿no? Sí, es interesante porque el tema de lumbago o lumbalgia simplemente refiere a un dolor en una localización anatómica muy particular, pero abre el espacio a una gran cantidad de enfermedades. Entre ellas tenemos de causa mecánica, en las cuales el desgaste, trastornos metabólicos, inflamatorios, hasta causas autoinmunes. Y estas causas pueden ser transitorias y el dolor lumbar pasar un par de semanas, un par de días, o ser causas que son persistentes en el tiempo y nos van a determinar dolor de manera permanente. Algunas causas constituyen signos de alarma desde el punto de vista médico que deben ser atendidas porque si se dejan pasar van originando complicaciones posteriores. Ahora, ¿cuál sería la causa del dolor de espalda? Está relacionado también con algunos oficios, ¿no? Sí, las causas más frecuentes son las inespecíficas, un mal movimiento, ejercicio de más, el estiramiento de un músculo. Sin embargo, actualmente y los estilos de vida nos llevan a pensar que la principal causa de dolor de espalda son las posiciones viciosas, las malas posturas, en las cuales tenemos dos oficios que son como muy opuestos. Las amas de casa, en las cuales no se cuidan la espalda para nada, las personas que cargan peso, las que hacen trabajos manuales, y por otro lado tenemos las oficinistas o los oficinistas que pasan mucho tiempo en la misma posición. Y en esa posición estática, donde tienen que mantener un tono muscular, pues entonces va a esforzarse mucho más de la cuenta, la espalda como tal. Y por supuesto en donde entra la falta de educación en cuanto a higiene ocupacional, cómo sentarse, cómo cargar peso, cómo movilizarse dentro del oficio o las ocupaciones que hacen. Sobre todo las amas de casa son las principales víctimas. Y también en el caso de las oficinas, la ergonomía, ¿no? Juega un papel importante. Eso es muy importante porque lo dejamos a un lado, el sentarse bien, el tener una silla con espaldar alto. Si vamos a trabajar en el aire, que las manos estén apoyadas, no nos pueden quedar las piernas colgando, sino que deben estar apoyadas en el piso. Y la ciencia ha avanzado hasta el punto que se han diseñado una serie de mobiliarios para que esto sea más fácil. Tenemos las cuñas para que en el caso de que la silla esté muy alta podemos alcanzar el piso sin que nos quede muy estirada la espalda. Tenemos los apoyos lumbares que nos ayudan a hacerlo, pero siempre debemos recordar que en nuestro trabajo debemos hacer pausas o descansos. Cada hora, cada 45 minutos vamos a tomar agua al bebedero más lejano para que nos dé chance de movilizarnos un poco y regresar.
hacer algunos ejercicios de estiramientos en el lugar de trabajo para estirar todos los músculos de la espalda. Sería una buena estrategia para evitar que al final del día no nos podamos movilizar. Es decir, que en cierta parte este dolor empeora con el reposo. Con la posición viciosa, porque es interesante que cuando nosotros hablamos de dolores lumbares, hablamos de trastornos mecánicos y trastornos inflamatorios autoinmunes. Los trastornos mecánicos, ¿cómo los diferencia? Porque el reposo lo mejora. Voy a mi casa, yo me acuesto en mi cama y me siento mejor, o me recuesto un poquito en esta silla cómoda de mi casa y me siento un poquito mejor para hacer las cosas. A diferencia del trastorno dolor lumbar inflamatorio, que es al revés. Durante la noche me despierto por culpa del dolor de espalda. Entonces es importante diferenciar estos dos grupos cuando se debe por posiciones viciosas, por haber levantado un peso de manera inadecuada, por levantar peso de más, por jalar las cosas pesadas de la casa, pues entonces tomar un poquito de descanso, tomar un poquito de analgésico lo mejora. El signo de alarma es la duración en el tiempo. Si este dolor me dura 2 o 3 días o incluso menos de un mes, y cede espontáneamente con relajantes musculares, analgésicos, es un lumbago simple. Pero si tú ves que este dolor dura más de 4 semanas, pues entonces necesitas un especialista para que empiece un protocolo de trabajo para determinar la causa exacta. Si es efectivamente un trastorno muscular, si es un desgaste, si es un problema de disco, y luego entonces diferenciar de acuerdo a la edad. Si tenemos 40 años, pensamos en esta patología. Si es una persona de 70, 80 años y tiene un dolor persistente en la espalda de manera espontánea, sin golpe, sin caída o traumatismo, podemos pensar que es una fractura de un cuerpo vertebral en el contexto de una osteoporosis. Entonces el médico es el que va a decidir cuál es el plan de trabajo para hacer el diagnóstico y si requiere un tratamiento adicional. ¿Y cuál sería ese especialista indicado? En este caso convergemos varios especialistas. Somos un equipo multidisciplinario donde el reumatólogo, el traumatólogo y el fisioterapeuta tienen mucho que hacer. Cuando la patología es de tipo mecánico, que tú puedes identificar un motivo, un golpe, una caída, es el traumatólogo. Cuando nosotros vemos que este dolor dura más de 3 meses de evolución sin antecedentes de golpe y es predominantemente nocturno, es el reumatólogo. Y el fisioterapeuta actúa en los dos, porque el fisioterapeuta es el responsable de devolverle la funcionalidad a la espalda. Te va a enseñar una serie de ejercicios fisioterapéuticos donde va a permitir ayudarte a relajar la espalda y te va a educar, y ese es el trabajo del terapista ocupacional, para que no vuelvas a caer en el error. Síntomas habituales de un dolor de espalda. Puede ser localizado solo en la región lumbar o irradiarse a los miembros inferiores. Puede estar acompañado de otros síntomas, sobre todo cuando se trata de problemas de disco que compriman los nervios en su salida. Y es cuando los pacientes experimentan sensación de calambre, hormigueo, corrientazo, sensación de adormecimiento en alguna parte del trayecto del miembro inferior. Recordemos que de la columna lumbar salen los nervios encargados de dar la sensibilidad y los movimientos o estimular los músculos de los miembros inferiores. Entonces, dependiendo del trayecto, vamos a tener alguna afectación que puede ser proximal en el miembro inferior, como pueden ser incluso sensación de adormecimiento en las plantas del pie, y esto puede estar relacionado con un problema a nivel del dolor lumbar. Por supuesto, si es una patología exclusivamente mecánica, habíamos conversado que tiene diferentes orígenes. Si es de origen infeccioso, además de dolor, podemos tener síntomas constitucionales, malestar general, fiebre, astenia, y por supuesto puede haber incluso síntomas locales, está rojo, está caliente. Si es por causa incluso inespecífica o mecánica, el paciente puede experimentar incluso sensación de dureza. Los músculos están tan duros que al solo presionar en esa área resulta ser doloroso. Ahora bien, si el dolor es en la zona lumbar, entonces agarra como hacia las piernas, ¿no? Si es en la zona cervical, hacia los brazos. Hacia los miembros superiores. Bien, doctora, quisiera saber también cuáles son las estructuras, y para comprender un poco más este tema, que se ven involucradas en un dolor lumbar. ¿Qué es lo que está fallando? Sí, depende de la causa. Si son causas musculares inespecíficas, tenemos los músculos paravertebrales que están contraídos, y lo que sí se permanece en el tiempo es lo que la gente comúnmente lee en los reportes: rectificación de la lordosis lumbar. La columna tiene que tener una curvatura que le permite el equilibrio. Los músculos están tan contraídos que traen la columna y se pierde esa curvatura normal del cuerpo, y lo que hace es perpetuar el dolor. Esos son
son las causas más sencillas. Tenemos los problemas de disco. Recuerden que entre cada cuerpo vertebral tenemos un disco y a partir de los 40 ese disco se va desgastando. Ese disco va perdiendo altura y empiezan a chocar los huesos entre sí. Esa altura es lo que va a permitir que el agujero por donde salgan los nervios tiene un tamaño. Ese agujero se va haciendo cada vez más pequeño y puede comprimir. Entonces, en este caso, tenemos discopatía degenerativa, el problema está en el disco, y luego tenemos problemas radiculopatías, que son los famosos informes que la gente se asusta, es porque el nervio está siendo comprimido. En el caso de los trastornos por desgaste, por la edad, que pueden ser la artrosis o espondiloartrosis, que lee la gente en los informes, que vienen muy asustados, y aquí está, significa que son las articulaciones móviles de la columna vertebral las que se están desgastando. Y podemos encontrar osteofitos que son salidas de los huesos que incluso pueden unirse y determinar que la columna sea menos flexible de lo que usualmente uno está acostumbrado. Entonces, dependiendo de la patología, podemos encontrar diferentes estructuras organizadas. Son muchísimas las causas. Muchísimas, y por eso es importante que es tan frecuente el dolor lumbar que la gente se queda en la casa, aguantando su dolor, tomando pastillas o limitándose. Entonces, es importante que acuda al médico, poder establecer la causa. El problema está dentro del cuerpo vertebral, porque tengo osteoporosis, porque tengo una infección, porque tengo un tumor. El médico tiene la forma de resolverlo. Hay tratamientos específicos para cada una de las patologías. ¿El dolor lumbar y el estrés están vinculados? El estrés está relacionado con todo. Yo creo que sí, y eso se ha establecido, porque recuerda que el estrés normal te va a preparar para una situación de peligro. Y el estrés, por supuesto, entonces, ¿qué genera? Que los músculos estén contraídos, listos para la acción. Pero se supone que tienen que tener un periodo de descanso que no existe. Entonces, tenemos unos músculos contraídos todo el día, 24 horas, 7 días a la semana. Por supuesto, los músculos al final te pasan la factura en forma de dolor. ¿Tiene cura? ¿Hay un tratamiento para esto efectivo? Yo creo que sí. Primero es establecer las causas. Las más sencillas, que son por trastornos musculares, el fisioterapeuta tiene un gran papel allí. Las causas mecánicas tenemos al traumatólogo, y las causas inflamatorias crónicas, donde tenemos el tratamiento específico para la osteoporosis, el tratamiento específico para la artrosis, el tratamiento específico para la espondiloartritis, dependiendo de la causa. ¿La cirugía también en estos casos se aplica? Sí. Y por eso el traumatólogo es nuestro gran aliado. Nosotros debemos intentar primero terapias convencionales, fisioterapia, analgésico, antiinflamatorio, terapia ocupacional, y cuando ya hay compromisos radiológicos, porque algunos desde el punto de vista neurológico, y cuando todo esto falle y el dolor persiste, le pedimos auxilio al traumatólogo. Ayúdanos para quitar este dolor. La mejor forma de saber que el tratamiento está funcionando es el dolor. El dolor desaparece, vamos bien. El dolor persiste, entonces este equipo multidisciplinario debe trabajar para cambiar el plan de trabajo. ¿Hay una manera de prevenir este dolor? Por ejemplo, el uso de fajas correctivas. Pues sí hay muchas maneras de prevenir el dolor. Ahorita la faja no se está utilizando porque, si bien es cierto, mantiene la presión a nivel de la columna lumbar, ejerce presión sobre los otros segmentos de la columna. Entonces protege la columna lumbar, pero daña la columna dorsal. Entonces la faja no es buena idea. La forma de prevenir los dolores de espalda es movilizándose y aprendiendo a cargar el peso correctamente, aprendiendo a hacer los oficios en el hogar de manera correcta. Y ese es el trabajo del terapista ocupacional. Ahora, doctora, ¿es verdad que un colchón viejo puede causar dolor de espalda? Sí, pero no es es decir, antes de cambiar el colchón, ¿verdad? Tienes que fijarte cómo duermes, ¿no? Eso es interesante porque es una pregunta típica y es lo clásico que hacen. Y lo primero que tienes que fijarte que la única posición aceptable para poder dormir y proteger la espalda es de lado, ¿ok? Ni siquiera en posición fetal. La columna cervical, dorsal y lumbar tienes que estar alineada. Debes tener las rodillas un poco flexionadas. Si tú duermes 8 horas con la boca abajo, pues entonces tienes estirada toda la columna durante ese tiempo, y en la mañana cuando te levantas, pues has torturado durante 8 horas tu espalda. No puedes dormir boca arriba. De hecho, yo siempre le digo a los pacientes, trata de dormir boca arriba en la playa, y siempre tienen la tendencia a flexionar las rodillas, porque la espalda no soporta esa presión. Tienes que dormir con una almohada debajo de las rodillas,
rodillas, y si eso no funciona, si no cambias cambiando el estilo de vida, haciendo ejercicios abdominales, haciendo ejercicio para estirar los músculos, todavía persiste el dolor, entonces en ese caso cambias el colchón. Bien, muchísimas gracias entonces por habernos acompañado la tarde de hoy, por sus recomendaciones. Conversábamos entonces con la doctora Ivonne Rengel, reumatólogo, directora del Centro Metropolitano de Reumatología, y así despedimos esta emisión de Noticias Globovisión Salud.